Ahora sí, buenas noches, jóvenes. Pues vamos a hacer el último video de este tema, que básicamente es el primer tema de la unidad 3 y que son los pirómetros de radiación. Estos instrumentos son sumamente interesantes, ¿no? Estos ya tienen un buen de electrónica. Y bueno, pues un pirómetro es un instrumento que se utiliza para medir temperaturas, obviamente, a distancia. Esta es la parte fundamental. No ocupamos contacto con lo que vamos a medir, sino que lo podemos medir a distancia. Tiene un rango de temperatura muy amplio, que va desde los menos 40 grados hasta los 4000 grados Celsius. Y se emplea pues, sobre todo para medir objetos, sustancias en movimiento o en lugares donde se requiere una medición sin contacto. Se usa, por ejemplo, para medir la temperatura en hornos, metales incandescentes o gases. En todos lugares donde sea un poco peligroso meter un instrumento que tenga que tener contacto, pues se va a utilizar un pirómetro de radiación. Obviamente también tiene sus desventajas. Estos pirómetros de radiación básicamente los vamos a ver como las famosas cámaras térmicas y los termómetros láser, ¿no? Esos son sus nombres comunes de estos pirómetros. Y se basan en dos tipos, ¿no? De hecho, vamos a ver que hay dos tipos de pirómetros. Hay más, pero los más usados son estos. El pirómetro de radiación y el pirómetro de... no me acuerdo. Mejor ahorita que los vemos, ¿no? Ok. Bueno, para empezar. Bueno, perdón. Pues aquí hay algunas notas para la introducción de los pirómetros. Su funcionamiento depende del tipo de pirómetro que se esté utilizando, pero están formados por varias características en común, ¿no? Tienen un sistema que recoge la energía emitida del objeto. Como ustedes sabrán, la mayoría de los objetos, cuando yo los caliento, si yo les aplico calor a un objeto, este va a empezar a irradiar energía, ¿de acuerdo? Va a empezar a irradiar energía y esa energía o la longitud de onda de esta energía electromagnética va a depender del calor que yo le esté aplicando. Entonces lo que medimos realmente con un pirómetro es la longitud de onda de la energía del objeto. Básicamente tiene un sistema que recoge la energía emitida por el objeto. Tiene un detector que convierte dicha energía en una señal eléctrica, es decir, lo cuantificamos una señal eléctrica. Un sistema que ajusta la emisividad. Esta parte es importante porque yo tengo que hacer, por ejemplo, en un termómetro láser, yo ocupo que el láser se refleje directamente en el instrumento. Y no tiene que ver con eso, perdón. La emisividad tiene que ver más bien con el objeto. Sí, cierto, me equivoqué. No es refracción, es emisividad. El objeto debe tener la característica que emita esta energía en forma de onda electromagnética. ¿Sale? Entonces, este ajuste de emisividad tiene que hacerse para hacer coincidir la calibración del termómetro con las características de emisión específicas del objeto. A lo que quiere llegar a esto es que no es lo mismo medir, por ejemplo, madera que medir acero. Tienen diferentes características de emisividad. Entonces yo tengo que ajustar estos termómetros. Obviamente ya no se hace a mano, ya se hace automáticamente para que mida de manera precisa. También tiene un circuito de compensación de la temperatura ambiente que garantizaría que las variaciones de temperatura dentro del sensor debidas a las condiciones ambientales no afecten la precisión. ¿Sale? Entonces también la temperatura ambiente afecta un poco. Viene la parte interesante. Estos sistemas de medición o de termómetros son sistemas electrónicos ya modernos basados en microprocesadores. Un microprocesador me permite, como su nombre lo indica, procesar señales. Y pues típicamente son eléctricas, ¿no? Bueno, no típicamente, según yo todas son. Son señales eléctricas. En forma de ceros y unos, ¿no? Es binario. Por lo tanto, permiten que yo utilice algoritmos complejos que proporcionan una linealización. Esto es lo que habíamos visto en el video pasado. La linealización o el acondicionamiento
ya se realiza de forma que se programa en uno de estos elementos, ¿no? En un microprocesador. Y también compensa en tiempo real la salida del detector. Esto obtiene bueno, ¿qué es compensar? Bueno, en tiempo real la palabra, ¿no? La palabra interesante es en tiempo real. Significa que si yo le digo que tarde un segundo en compensar, lo haga exactamente en ese segundo, ¿no? Eso se llama tiempo real. No tiene que ver realmente con... Cuando hablamos de tiempo real, casi siempre nos imaginamos algo muy rápido. Y no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver, más bien dicho, con que yo le diga que se ejecute cada segundo y realmente se ejecute cada segundo. ¿Sale? Pues bueno, esto es más o menos una base del pirómetro de radiación. Bueno, voy a tratar de llevar uno a la escuela para que lo vean, ¿no? Que sea una cámara térmica. Aunque por ahí tenemos uno, ya vieron el termómetro láser que usamos en la práctica pasada. Pues es un pirómetro, básicamente. ¿Cómo están compuestos estos pirómetros? Pues tenemos el objeto caliente, que va a empezar a generar energía por el calor que le estamos inyectando. Eso va a ser una lente que recoge toda esta radiación, ¿vale? Y lo filtramos. Es importante poner un filtro, porque si no vamos a poder ver todo el espectro y solamente nos interesan algún rango de la señal. No sé si se acuerdan del espectro electromagnético, pero tiene que ver con algo así, ¿no? Es una partecita nada más. Empezábamos con los infrarrojos, luego venía la luz visible, ya lo voy a poner visible, y por último vamos con los ultravioletas. Entonces este filtro me permite seleccionar qué rango quiero utilizar en mi pirómetro. Obviamente también es importante mencionar que a mayor temperatura yo tengo mayor emisividad, ¿vale? ¿Sí? Ok. Entonces en esto me baso. Y casi todos los materiales tendrán que estar en la parte infrarroja o en la parte de ultravioletas. Perdón. ¿Sale? En esa emisividad. Entonces para eso me sirve el filtro. Después detectamos la parte del espectro electromagnético que me interesa, lo amplificamos, esta parte de aquí también lo convierte en una señal eléctrica. Lo amplificamos, medimos la emisividad, o lo comparamos más bien dicho con una emisividad de prueba, que básicamente es la de un cuerpo negro. Un cuerpo negro. Y por último tenemos la señal de salida que tiene que tener el pirómetro. ¿Ok? Esto del cuerpo negro es una teoría bien interesante, ¿no? Un cuerpo negro es un objeto que puede recibir toda la radiación y que también puede generar toda la radiación. Entonces este es un concepto bien interesante y realmente todo el concepto de los pirómetros es sumamente interesante. Hay leyes físicas interesantes que permiten su funcionamiento. El primero es el pirómetro óptico. Estos son básicamente, como les comentaba, las cámaras térmicas. Y bueno, es aquel instrumento que me permite medir la temperatura de una sustancia a partir de la radiación que emana de su cuerpo, para la cual no necesita estar en contacto con ella. Funciona comparando el brillo de la luz que emite la sustancia con el de una fuente estándar. Esta es la fuente estándar, es lo que les comento, ¿no? Esta es la de cuerpo negro. ¿No se acuerdan del CENAM? Perdón, no en el CENAM, no. En la PEM, cuando vimos que estaban calibrando un equipo, era una cámara térmica y nos dijo, le están haciendo la prueba de cuerpo negro. ¿Vale? Entonces la referencia es es la radiación que emana, o la emisividad que emana de este cuerpo negro. ¿Sale? Se utiliza tanto para medir temperatura de gases como de cuerpos incandescentes. De hecho, puede medir temperaturas superiores a los 1000 grados Celsius. ¿Para qué ha usado su maestro estas cámaras? Pues básicamente para descubrir si hay cortocircuitos en paredes, ¿no? Vamos a suponer que yo tengo una pared y aquí tengo el centro de carga. Típicamente yo lo usaba para los centros de carga. Y aquí tenemos los cables. Entonces, si yo notaba, no iba a hacer una perforación en la pared y medir con un termopar, por ejemplo, con otro tipo de termómetro. Lo que me permite hacer la cámara térmica es
ver estos cables, la radiación no atraviesa los materiales o algunos materiales. Por ejemplo, las paredes, pues por supuesto que atraviesa la radiación. Y podías ver si los cables estaban calentándose. Y con eso hacer un diagnóstico de si podías tener un corto en la casa o no tenías un corto. También lo usamos para motores. Tú en un motor tú tienes el eje. Y por ejemplo con la cámara térmica tú puedes ver si este punto se está calentando. Lo cual quiere decir que a lo mejor el eje esté desviado o no esté bien acoplado con la carga que va a mover. Entonces esto genera mucha fricción y por lo tanto la fricción genera mucho calor, ¿no? Entonces estoy hablando de algunas aplicaciones que yo usé para detectar fallas en diferentes equipos y eso lo usamos con una cámara térmica, ¿no? Tiene muchas ventajas en ese aspecto. Otro de los pirómetros que existen es el pirómetro de radiación. ¿Vale? Se le conoce así como pirómetro de radiación porque lo que mide es la radiación de un objeto. En este caso, la radiación capta la radiación emitida por el cuerpo, cuya temperatura se quiere determinar. Básicamente, si yo tengo un objeto aquí, yo le disparo con un rayo de luz a ese objeto. El objeto va a tender a regresarme una cierta cantidad de luz. Y ese regreso o esa cantidad de luz que me va a regresar el objeto depende de la temperatura. Entonces de esta forma es como mide un pirómetro de radiación. ¿Sale? Eso es lo que hace básicamente, ¿no? Que es un termómetro láser. Yo le apunto una luz láser y el objeto me regresa cierta cantidad. Por ahí yo había leído o estudiado un poquito, no soy un experto en esto, que el pirómetro láser no se utiliza sobre superficies sumamente reflejantes, porque lo que va a pasar es que va a reflejar toda la cantidad de luz, sin importar realmente la temperatura. Entonces hay que tener cuidado porque sí no se puede usar, según yo, para todos los materiales este tipo de instrumento. ¿Vale? Y bueno, este tipo de pirómetros se funda en la ley de Stefan Boltzmann. Si ustedes quieren saber un poquito más de esto, en el libro Creus, en el libro que hemos usado todo el tiempo, viene un poquito más de la parte técnica del fenómeno Stefan Boltzmann. Y es capaz de medir temperaturas que se ubican entre los 550 grados Celsius y los 1600 grados Celsius. También otra cosa que afecta este tipo de termómetro láser es el tipo de superficie que yo tenga, ¿no? Por ejemplo, si tengo una superficie irregular, como estoy tratando de hacer como una pirámide, o como algo, un objeto como en cuña. Si yo disparo un rayo de luz a esta superficie, pues va a rebotar hacia otro sentido, ¿de acuerdo? Lo cual pues también afecta la medición del pirómetro. Típicamente tenemos que hacer que el rayo rebote de forma perpendicular al pirómetro. ¿Sale? Y pues más o menos esta es toda la información que traemos de pirómetros el día de hoy. Como les digo, es solamente un tema de la unidad, por eso es tan corto, son varios temas de la unidad, varios tipos de sensores. Y pues bueno, esto sería todo de los sensores de térmicos. Muchas gracias. Ahí está.